Hermanos, qué gusto verles. Y antes que comencemos, quiero agradecerle a Dios por la gran bendición de saber que están orando por su servidor. Y créame que el hecho de estar en este lugar es gracias, primero, a la misericordia de Dios y segundo, a la fidelidad de la iglesia, ustedes, al estar orando por mí y por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Créanme, hermanos, que en su momento esto nos tambaleó, nos movió el tapete, como se dice coloquialmente, pero después reaccionamos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos los hijos de Dios, somos los servidores del Señor, estamos a su servicio de Él. Pero no solamente es eso, hermanos, somos propiedad del Señor. Él es nuestro Dios. Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por nosotros, para redimirnos del pecado. Pero muchos de nosotros nos quedamos solamente con que Él es mi Redentor, mi Salvador, etcétera. Pero cuando se trata de la vida misma, nosotros creemos en ocasiones que hay áreas de nuestras vidas que nos pertenecen a nosotros y que Dios no tiene autoridad para tocar esas áreas. Pero la verdad es que no es así, hermanos. Dios es dueño de todos, es dueño de nuestra vida, de nuestros recursos, es dueño de nuestra familia. Él es el Señor y tenemos que reconocerlo como tal. Yo le agradezco a Dios por ello, porque Él es mi Señor. Y entre las malas noticias que recibimos de parte de los diagnósticos médicos, pues hacemos caso omiso en el sentido estricto. No vayan a pensar que soy un rebelde con causa. Quiero decir que hay cosas que nosotros, como seres humanos, hijos de Dios, no podemos cambiar. Y tenemos que reconocer que lo que no podemos cambiar, ¿para qué nos preocupamos? Perdiendo el tiempo en preocupaciones. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4, menciona algo interesante? Dice: por nada estéis afanosos. ¿Qué cosa es estar afanoso? Es estar preocupado. Pero hay cosas que sí debemos de estar preocupados, las cosas que podemos hacer y debemos hacerlas. Pero eso debe de preocuparnos y de planificar, de llevarnos a planificar para hacerlas. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Y eso, hermanos, es una pérdida de tiempo si nos afanamos pensando o calculando o ideando cosas. La verdad es que hay cosas que no podemos cambiar y mi condición es esa. Yo no la puedo cambiar, pero sí sé que Dios puede cambiarla. Y entonces he descansado en Él. Bueno, hemos descansado, mi familia y yo, hemos descansado en Dios, en el entendido que Él es el dueño de nuestras vidas, hermano, que haga lo que Él quiera con nosotros, cuando Él quiera. Nosotros estamos para servirle. Mientras tengamos fuerzas, seguiremos haciendo su obra. Y gracias por sus oraciones, gracias también por el apoyo económico que enviaron, que ha sido de grande bendición para nosotros. Gracias, hermanos. Que Dios les dé el doble de eso, o más todavía. Bien, entramos en materia. Es el mes de la familia y me pidieron que les hablara. El tema que me dieron fue el diseño de Dios de padres y esposos.
así como se oye, es el diseño de Dios de padres y esposos. Y entonces, miren, yo no soy tan bueno en las cuestiones gramáticas. Recuerdo que hace muchos años, cuando Dios me dio la oportunidad de unirme a un grupo de élite, que yo no soy de élite, me uní a ese grupo de estudiantes de hebreo y griego. Pasados unos 2 años, alguien me preguntó qué había aprendido al estudiar hebreo y griego. Y lo dije en broma, pero también en serio. Aprendí a hablar español. Hermanos, créanme que no soy bueno en el español, de manera que cuando estaba estudiando hebreo y griego, aprendí a hablar español. Un poco, hermano, por cierto, Pero cuando me dan el tema de el diseño de Dios, de padres y esposos, me pongo a hacer la exégesis de esta frase, porque ¿qué es lo que quieren los hermanos que diga? Y esto me ha llevado por ¿cuántos meses, hermano Beto? Desde que me diste el tema. Por lo menos son 3 meses, ¿no? 4, algo así, porque fue desde enero, algo así. Y después vino la mala noticia y no pude venir en el mes de marzo, ¿no? Estaba también, no sé si ustedes lo sabían, pero estaba programado para el mes de marzo, pero me operaron el 18 de marzo y pues esto fue virtualmente imposible por las condiciones físicas, no por el deseo del corazón. Ahora bien, en todo esto he estado hablando y reflexionando, meditando, leyendo, investigando respecto a este tema tan interesante que me dieron. ¿Y cómo le hago? ¿De qué les hablo? Si ustedes saben perfectamente que Dios es perfecto y lo que hace es perfecto. Ahora bien, recordemos que estamos en una situación del tiempo en el cual la sociedad ha cambiado. Dicen por ahí los que saben que ha evolucionado. ¿Alguien de ustedes me puede decir, los que saben pues español, qué significa la palabra evolucionar? Porque a mí me confunde mucho, les voy a explicar por qué. Escucha, a mí me gustan mucho los documentales y, por ejemplo, cuando veo documentales de animales como los cocodrilos, escucho expresiones de los narradores que dicen, es que este animal es un depredador perfecto, el máximo depredador. Tiene 250 millones de años en donde la evolución lo hizo perfeccionar y no ha cambiado nada desde entonces. A mí me confunde eso. ¿Qué cosa dije yo? ¿Qué cosa me dice eso, hermano? ¿Qué cosa entendemos que está diciendo? De ahí pues, por eso no entiendo la palabra evolución. Porque dice que tiene 250 millones de años de evolución y no ha cambiado nada. Y yo digo, Señor, ¿qué quiere decir ese Señor con evolución? Por eso ustedes que saben, hermanos, díganme qué es evolución. Porque dicen que la sociedad ha evolucionado. Mi pobre idea de lo que es evolución es que es algo que va mejorando día con día y que se va haciendo ajustes en la conducta o las cosas o todo para que se vaya mejorando y que cada día sea mejor. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Bueno, si eso es evolución, entonces no se le puede llamar que la sociedad ha evolucionado. Y lo digo con mucho respeto. Ahora ya tenemos un grupo de personas, no sé cómo los identifican, pero dicen que ahora ellos pueden decidir que si se sienten animales y entonces son animales. Después de ser la corona de la creación de Dios,
Ahora hemos evolucionado hasta sentirnos animales. ¿Qué me confunde a mí la palabra evolución? Como la utilizan generalmente, yo digo, ¿eso es evolución? Yo más bien digo que eso es degradación. Pero evolución, hermanos, no se le puede llamar evolución a esto. Digo, yo respeto a los que dicen ello y no voy a discutir con ellos, pero les menciono esto porque me confunden esa terminología que se utiliza. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Cuando nosotros vemos el diseño de Dios de padres y esposos, al estar reflexionando qué cosa aquí quieren decir los hermanos, voy a tratar de buscar cuál es la situación. Y he encontrado, hermanos, 3 cosas las que quiero compartir con ustedes. 3 cosas que yo concluyo de todo esto y que le he aumentado por ahí una palabra para que tenga sentido para mí. Probablemente para ustedes que saben, hermanos, no hay problema, así es como debiera de ser, pero yo tuve que aumentarle algo. Yo no sé en gramática cómo se le llama eso, hermanos, pero le puse de esta manera: las implicaciones del diseño de Dios de padres y esposos. Vea usted, desde ese punto de vista, quiero compartir con ustedes 3 cosas de las implicaciones del diseño de Dios de padres y esposos. Ya leímos una de las citas que yo quiero tomar ahorita y la estarán recordando, Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Y ahí está, la primera cosa que yo veo en todo esto, hermanos, la primera implicación es matrimonio. Y perdón, porque matrimonio va antes de esposos. Quiero decir, bueno, es más bien esposos, porque en el título que me dieron es padres y esposos. Y yo digo, primero se es esposo y después padre, o ¿cómo le hacemos, hermano? En ese orden, obviamente, dije, los hermanos lo escribieron y yo lo voy a tener que cambiar. Primero es esposos y después padres. Entonces, en ese sentido, en las implicaciones del diseño de Dios de padres y esposos, la primera cosa que implica esto es matrimonio. La primera cosa que yo veo ahí es matrimonio. Ahora bien, esto pudiéramos dejarlo así y terminarlo rápidamente. Digo los 3 puntos y asunto concluido, pero los dejaría inconclusos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios allá en el Génesis, en el capítulo 2, que por cierto, el capítulo 2 nos narra de cómo se llevaron a cabo las cosas, pero el capítulo 1 nos dice que en la creación de Dios, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, dicen que creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, ya están ahí los dos. Pero Dios dice, si dejamos así las cosas, los terrícolas no van a entender mucho. Entonces vamos a decirles cómo fueron el proceso. Y entonces ya en el capítulo 2, después de que Él ha expresado en el tiempo de la creación, ha expresado que Dios vio que todo era bueno, y cuando creó al hombre y a la mujer, dice que fue bueno en gran manera. Pero en el capítulo 2, verso 18, de repente hay una palabra que nos preocupa, y dice que vio Dios que el hombre estaba incompleto. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo.
Estaba rodeado de animales, de muchas cosas que eran parte de la creación, pero el hombre, hermanos, se encontraba solo. En el sentido, hermanos, es como cuando nosotros, ahora que viene la final de Cruz Azul y Pumas, que de repente un aficionado del Cruz Azul o de Pumas se encuentra solo en una multitud del equipo contrario. Se siente solo, aunque esté rodeado de personas. Bueno, el hombre estaba solo desde el punto de vista de Dios. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces, después de darle un somnífero, lo durmió y luego lo quitó una costilla y hizo a la mujer. Y ya cuando la hizo, se la presentó al hombre. Y entonces Adán le dio un nombre. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Escuche, mujeres, ustedes son varonas porque del varón fueron tomadas. Son misterios, ¿verdad? Que no entendemos nosotros. Ahora bien, ahí viene, después de esto, llega el momento y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces nosotros vemos cómo el Señor determinó el orden de las cosas. Él creó al hombre y la mujer con un propósito. Primero, tenían que unirse en matrimonio. Fíjense bien que en el capítulo 1 ya Dios hizo un resumen de todo esto, pero en el capítulo 2 va explicando el proceso. Y dice que trajo a la mujer y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. La pregunta es, si Adán no tenía mamá y Eva tampoco, ¿dónde estaba el padre y madre? Es obvio pues que se estaba refiriendo a una norma que tenía que obedecerse en el futuro, en adelante, como un principio rector de las relaciones entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿por qué se preocupó Dios por esto? Si los animales no tienen problemas. ¿Cuál era la intención de Dios? Bueno, la intención de Dios es de que hubiese un orden y que en ese orden se cumplieran el propósito divino que está enmarcado en el capítulo 1, versículo 28. ¿Se acuerdan cómo dice el versículo 28? Bueno, si no se acuerdan, leanlo, hermanos. Yo también lo voy a leer. Dice, y los bendijo Dios. Esta es la declaración nupcial, hermanos, de que en donde Dios está declarando que Él se agrada de un hombre y una mujer cuando se unen en matrimonio. Y los bendijo Dios. Escuchen bien, esa es la expresión. Esto de los bendijo Dios significa que esta unión de un hombre y una mujer es necesaria la bendición de Dios. Y los bendijo Dios. Y les dio el propósito por el cual hizo al hombre y a la mujer. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Díganlo sin temor, hermanos. Fructificad. ¿Qué significa la fructificad? Tener hijos. Gracias, hermano. Es así de claro. Tengan hijos, multiplíquense. Este es el punto. Ahora, ¿por qué no hizo lo mismo con los lobos, con los coyotes, con los leones? ¿Por qué no hizo lo mismo? Bueno, porque nosotros somos diferentes a estos animales. O sea, yo no quiero decir que somos animales superiores. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Porque cuando la expresión de Dios dice que hizo al hombre, dice, a imagen de Dios los creó.
varón y hembra los creó. Entonces no podemos nosotros decir que somos animales superiores, porque entonces estaríamos diciendo, implicando con esto que Dios sería un animal. Por lo tanto, yo no acepto aquello de que, no, nosotros somos los animales superiores. No, hermanos. Dios determinó que el hombre y la mujer que tienen raciocinio, que tienen la capacidad de pensar, de tomar decisiones, ellos tuviesen un orden para que no fuese un problema social como el que tenemos actualmente. Ese problema social, hermano, nos ha afectado al grado de que ahora se han desvirtuado el matrimonio, y ahora la sociedad moderna, los que están evolucionados, dicen que ya no es necesario el matrimonio, que solamente se pueden juntar y si se entienden, pues siguen adelante, y si no, no tienen problemas. Una hermana de allá de la iglesia en una ocasión me dijo: hermano, pero si una vez que yo vivía en paz con mi esposo 15 años sin casarnos, y cuando nos casamos, ¡pum!, tuvimos problemas. ¿Qué me estaba diciendo con esto? Que el problema fue el casamiento. Pero no, hermanos, no es eso. Tarde o temprano iban a tronar, solamente era cuestión de tiempo. Pero el matrimonio, hermanos, es algo ordenado por Dios, planeado por Dios, y es bueno. Es bueno el matrimonio, porque dentro de este orden es cuando el Señor determinó que vengan los hijos. Acuérdense bien, yo le cambié, en lugar de padres y esposos, yo le pongo esposos y padres. Primero, la implicación primera es que de esta creación de Dios, de este diseño de Dios, de padres y esposos, es lo primero que viene a mi mente, o la implicación es matrimonio, hermanos. Jóvenes, el matrimonio es lo que sigue. No estén pensando de que, bueno, pues yo me voy a juntar, dice el varoncito, me llevo a la muchacha, si nos entendemos bien, y si no, pues la dejo. Esto no es normal, esto no es correcto, esto no está bien éticamente delante de Dios. ¿Quieres vivir con una jovencita? La jovencita quiere vivir con un jovencito, pues háganlo bien. Primero pidan la bendición de Dios, y entonces están en orden, porque Dios puso esto como un orden para que no hubiese una sociedad desordenada. Pero ahora no, ahora ya están tratando de que el matrimonio sea la última opción. Y lo peor, hermanos, dentro del pensamiento de algunos jóvenes, más bien señoritas, no tanto los varones, pero las señoritas dicen, o he escuchado expresiones como: es que yo nada más quiero ser madre soltera, esto es tener un niño y ya. Y la pregunta ¿es lo que Dios espera de ti? ¿Es lo que a Dios le honraría, le agradaría, que tú fueras solamente embarazada por alguien? Pero ya vienen otras implicaciones. Es una vida de desorden, porque no tiene que rendirle no tiene que ser responsable a nadie. Entonces ella hace lo que quiere. Tiene un hijo y lo da a cuidar a su mamá o a una, ¿cómo le llaman? Una cuidadora, y a lo mejor ella se va a trabajar porque es necesario que trabaje, por cuanto no tiene quien provea. Y no tiene porque violó el principio rector de Dios, que fue el matrimonio. Es en el matrimonio donde se tienen los hijos, no antes. Es en el matrimonio. Entonces la primera implicación tiene que ver con el matrimonio, hermanos. Número 2, familia. Me adelanté con los hijos. Bueno, pues ya la familia la forman los hijos. Y ahí viene el cumplimiento del título del sermón: padres y esposos. Entonces primero, pero yo le cambié, primero son esposos y después son padres.
¿Por qué, hermanos? Porque ese es el orden correcto. Aunque debo decir que en nuestra sociedad avanzada, algunos se casan porque ya son papás y ya no hay remedio. Bueno, digo, qué bueno que se casaron para ordenar lo desordenado, pero no era lo correcto de esa manera. En la Biblia, hermanos, esto es grave. Nosotros en nuestra sociedad evolucionada, la tomamos muy a la ligera. La tomamos muy a la ligera. ¿Se acuerdan cuando vinieron los fariseos al Señor Jesús allá en Mateo 19, me parece? Y hablaron con él respecto a que si era propio repudiar a la mujer por cualquier causa. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan qué contestó el Señor Jesús? A ver, dígamelo. Vamos a verlo mejor porque yo soy un poco lento, entonces yo sí tengo que buscarlo. Vinieron los fariseos y le preguntaron, dice, ¿es lícito, 19:3, es lícito al hombre de Mateo repudiar a su mujer por cualquier causa? Pero acuérdense que ellos lo querían tentar solamente. Se sabían, pero querían tentarlo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así es que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron ellos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él respondió, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, sigue el Señor Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, a esta palabra, la otra ocasión, no me acuerdo si les comenté esto, pero ¿por qué el autor no cambió la palabra adulterio? ¿No se equivocaría el autor el que registró las palabras de Jesús? Y si Jesús se equivocó, ¿por qué no lo corrigieron en el momento? Porque la palabra es adulterio. Fornicación. No es adulterio, es fornicación. Ahora bien, ¿cómo puede cometer una mujer, un hombre, fornicación si ya está casado? Técnicamente es lo mismo, el acto es el mismo, pero lo que cambia es el estatus de cada uno. Si la mujer es casada y tiene relaciones fuera del matrimonio, no se le llama fornicación. ¿Cómo se le llama, hermanos? Adulterio. Si el hombre casado tiene relaciones con otra mujer que no sea su esposa, ¿cómo se le llama eso? No fornicación. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús dijo fornicación y no adulterio? Se equivocó, ¿verdad? Le cambiamos, le ponemos adulterio. Salvo por causa de adulterio, entonces ya tenemos justificado el divorcio. Es que mi esposa me engañó con otro. ¿Qué hizo? Cometió adulterio. No, hombre, pues sí, ya tienes el requisito legal para repudiarla. Esto es divorciarte. Pero no dijo adulterio, hermanos, dijo fornicación. Y entonces tenemos que ir a la Escritura, Deuteronomio capítulo 24 y 23, y investigar qué sucedía con esa cuestión. Y hermanos, no quiero que lo busquen, solo quiero mencionarles lo siguiente. Cuando un hombre, obviamente judío, porque estamos hablando del pueblo de Dios, cuando un hombre buscaba casarse con una joven, hacían la ceremonia y todo, y en la noche nupcial
el hombre se daba cuenta de que su esposa ya no era virgen, entonces al otro día él podía darle carta de divorcio y, y repudiarla. Ahora, vean ustedes la gravedad del asunto. Por eso digo, Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿qué es lo que pasaría cuando la mujer, sabiendo que lo que está diciendo el varón es verdad, qué cosa era la actitud de la mujer, hermanos? La actitud de la mujer era tomar la carta de divorcio e irse. Ya lleva su carta de divorcio. Y luego, dentro de la sociedad, si alguien al fin y al cabo le gustaba a la muchacha y dice, pues me gustaría entablar una relación contigo, pero ya tengo carta de divorcio, ya soy divorciada. Y aquel decía, no me importa. Entonces dice Dios, dijo Dios, no hay problema que se case, ya es lícito, porque ya tiene carta de divorcio, ya está en su derecho, derecho que yo le estoy otorgando, dijo Dios, no porque ella lo merezca. Pero ¿qué pasaría si la muchacha, en lugar de recibir la carta de divorcio, ella dice, no, ya me casé contigo, ahora me cumples, porque si no, a ver cómo le hacemos? Y nos vamos hasta las últimas consecuencias, como suelen decir los abogados, ¿no, hermano? Y entonces viene una investigación, y en la investigación sucede de que la muchacha verdaderamente no era virgen. ¿Qué sucedía entonces en ese caso? Pues que reciba la carta de divorcio, decía la ley. ¿Sí? No, hermanos, no es lo que decía. Dijo Dios, determinó, si la muchacha reclama su virginidad, pero no es cierto, entonces la muchacha va a tener que morir. No era tan fácil decir, pues, no, ahora me cumples. No, Señor, si se te comprueba que eres culpable, sellaste tu sentencia de muerte. Por eso tenemos que entender que Dios en su infinita misericordia permitió la carta de divorcio como una forma de proteger a la mujer. Si ella sabe que no es virgen y su esposo no la quiere así, reciba la carta de divorcio y ya se salva usted de morir. De lo contrario, si se van a las últimas consecuencias, usted muere. Vean ustedes, la carta de divorcio, pues, es una forma de proteger la integridad física, no tanto moral, sino física, de la mujer. Digo, es crudo, esto es, hermanos, esto es terrible, pero así era. De tal manera que dentro de todo esto, hermanos, Dios determinó ese orden, para que dentro de ese orden vinieran los hijos, viniera la familia. Y en esa situación, los hijos pueden gozar del beneficio de tener un padre y una madre. Ahora, en la actualidad se ha tratado de modernizar, porque la evolución ha causado esto. Ahora los matrimonios ya se dan entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero este no es el orden de Dios. Este no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es esposos y padres. Pero cuando solamente son hombres con hombres o mujeres con mujeres, no es el diseño de Dios. Y ahora quieren hacernos creer que ese es parte de su derecho. Y bueno, sí, las leyes del mundo cambian, ellas sí cambian, pero la palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se tiene que cumplir. Entonces, el ámbito mejor en donde el hijo puede desarrollarse plenamente, sanamente, tanto de su mente como de su cuerpo, es el matrimonio, hermanos. Los hijos tienen que venir dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio no solamente tienen padres responsables que los aman, sino también abuelos y abuelas que los amamos.
y les apoyamos para que ellos puedan cumplir con su función de padres. Y obviamente, hermanos, el Señor determinó varias cosas que tienen que ver con la responsabilidad de los padres. Entre ellos, el padre tiene que ser proveedor, es una de las responsabilidades. Pero no solamente proveedor, tiene que ser guiador, tiene que ser moldeador del carácter de los hijos. Ahora, cuando digo padres, estoy hablando de ambos, hermanos, que la Escritura está lleno de expresiones que involucran a la familia. Les dije que íbamos a leer en Efesios capítulo 5 y vamos a ir ahí y vamos a darnos cuenta, pero no en el capítulo 5, sino en el capítulo 4, capítulo 6, perdón, lo que nos menciona, y van a darse cuenta ustedes de que ahí está implícita la familia. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Escuche bien cómo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué pueden ver ahí en ese versículo, hermanos? ¿Mande? Habla de la familia. Porque ¿a quién le está refiriendo la palabra? ¿A quién se dirige el apóstol? Hijos, obedezcan ¿a quiénes? A los padres. Entonces, en los padres están implícita la mujer y el hombre. Y el hijo está formando ya la familia. Y vean ustedes, o sea, así lo dice la expresión. Versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿A quién le dice eso el Señor? Por medio del apóstol, a los hijos. Pero están explícitos los padres. Honra a tu padre y a tu madre, le está diciendo al hijo. Estamos hablando de familia. Versículo 4: y vosotros padres, ambos, es plural, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto de criadlos en disciplina y amonestación del Señor está dado también para los dos, el hombre y la mujer. No es solamente para el papá o para la mamá. Están implícitos los tres: padres, papá, mamá e hijos. Entonces estos versículos están implicando a la familia. Tiene que ver con la familia. Y a cada uno se le está dando instrucciones precisas. En el caso de los hijos, tienen que obedecer y honrar. Pero también a los padres en este pasaje dice: no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo se puede provocar a ira a sus hijos, hermanos? ¿Cómo se puede provocar? Bueno, cuando usted castiga desproporcionadamente a un hijo de acuerdo a la culpa, o hace usted o comete usted otro error. Me acuerdo que allá en Momoxpan hay un hermano que decía, que nos platicó, que cuando su papá, uno de sus hijos, que tenía muchos, dice que cometía un error, era digno de una corrección, dice que agarraba y le daba a todos, porque en el pensamiento del padre esto era correcto, era justo. No puedo pegarle solamente a uno, tengo que pegarle a todos. Y entonces esto era una forma injusta de corregir a los hijos, porque uno se comía las uvas agrias y los otros tenían la dentera. Aunque esto fue dicho por el profeta Ezequiel, capítulo 18, se estaba refiriendo a padres e hijos. Los padres cometieron el error y los hijos pagaban las consecuencias. Entonces, es por eso este hombre, este padre, si un hijo cometía un error, le daba a todos. O sea, uno fue el que se comió las uvas agrias, pero todos experimentaban la dentera. ¿Sí me expliqué, hermanos, o los dejé peor? ¿Sí, verdad? Las consecuencias tienen que, la disciplina tiene que ser proporcional.
Ahora, la palabra disciplina, criadlos en disciplina, hermanos, esto se ha malentendido y creemos que la disciplina tiene que ver con golpes. No siempre es así. De hecho, la disciplina cumple uno de los versículos clave del Antiguo Testamento que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, hará su voluntad. No se apartará de él. Y a esto se refiere. Quiere decir que la instrucción no tiene que ser con golpes. Bueno, si el hijo es medio especial, ustedes ya sabrán qué hacer, hermanos. Pero lo que está diciendo es que es la instrucción, lo que dice aquí en Efesios: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es utilizando para el regaño, para la corrección, los principios dados por Dios, no inventados por nosotros, como los psicólogos actuales, que ahora ya mencionan que el castigar al hijo no es correcto porque lo estamos destruyendo. Cuando el Señor ha dicho allá en los Proverbios que si tú amas a tu hijo, entonces corrígelo, porque dice allá en Hebreos que Dios al que ama y azota al que recibe por hijos. Entonces, los azotes no le causan daño. Uno de los proverbios dice que la vara no le va a causar daño al muchacho, le va a hacer bien. Entonces, es deber de los padres proveer para los hijos lo necesario para comida, zapatos, vestuario, educación, y todo esto es lo que el varón tiene que proveer. Y si para ello tiene que utilizar la vara en su momento, entonces que la utilice, pero tiene que ser proporcional a la culpa y también proporcional a la edad. ¿Ustedes piensan que yo tendré que agarrar una vara para darle a mi hijo mayor que está conmigo? ¿Una varita? ¿O enredo un periódico que ya casi no existe y le doy, ándale, para que no lo vuelvas a hacer? ¿Creen ustedes que sería proporcionalmente correcto? Claro que no. Ustedes se reirían de mí y dirían, hasta podrían pensar, el que necesita corrección es el papá, porque no ha entendido las cosas. No, vamos a tener que hacerlo proporcional. Y si mi hijo está haciendo cosas malas, va a tener que sufrir las consecuencias apropiadas a su edad. ¿Sí lo escuchaste, hijo? ¿Sí? Bueno. Hermanos, la segunda implicación que fue, hermanos, ya se les olvidó, no me digan. Sarita, dímelo. Son solo tres, hermanos, tres cosas, y llevo dos, que ya voy a terminar porque ya llevo 42 minutos. La primera cosa es la implicación del diseño de Dios de padres y esposos es matrimonio. La segunda implicación del diseño de Dios de padres y esposos es familia. Y la tercera, hermanos, apúntenlo por favor, porque si no al ratito me voy y les... ¿Qué dijo el hermano que estaba predicando? Uy, hermano, estaban bien bonitas las alabanzas y nos... Hermano, pero ¿qué dijo? ¿Qué enseñanza tienes? Hermano, mira, lindas las alabanzas, estuvieron lindas. ¿Qué aprendiste? Me van a contestar como un hermano que me dijo lo siguiente: hermano, me cansé, tuvimos una hora de alabanza, me cansé, hermano, y cuando la predicación vino ya estaba dormido, hermano, perdón. Si esto le está sucediendo, hermanos, voy a tener que hablar con David para que quite la alabanza, que no haya alabanza, porque si lo está perjudicando la alabanza, hermanos, que no haya alabanza. Digo los cantos, porque la alabanza es otra cosa, pero bueno, ¿qué cosa ¿dónde estaba yo, hermano? La tercera cosa, me falta la tercera cosa que ya la voy a tener que correr. La tercera cosa
que implica el diseño de Dios de padres y esposos es legado. Hermano, yo apunté una palabra que ya no sé ni qué cosa significa. Por favor, ¿podrías explicarnos qué significa legado? A veces se utiliza como sinónimo de herencia. Eso es. Gracias, hermano. Descanso. Creo que sí, eso es lo que le di el enfoque. Herencia. Esto es lo que nosotros le dejamos a nuestras generaciones que vienen. Véalo desde el punto de vista de qué cosa, de padres y esposos. ¿Qué tenemos que dejarle a nuestros hijos? Como nosotros estamos hablando en un ámbito cristiano, evangélico, tiene que ver con esto. ¿Qué nos toca dejarle a nuestros hijos, hermanos padres y esposos? ¿Qué nos toca dejarles? Tenemos que dejar un legado para ellos. Tenemos que dejar principios, valores que los hagan mejores a ellos que lo que somos nosotros. Que no suceda como le sucedió a Elí, que él fue un buen hombre, fue un buen sacerdote, pero no tuvo la capacidad de dejar un legado correcto a sus hijos, de tal manera que aquellos hicieron y deshicieron, y tuvieron que morir por ello. Que no nos pase lo que le pasó a David. ¿Qué le pasó a David, hermanos? David no tuvo nada más como hijo a Salomón. Ese fue su heredero del trono. Pero él tuvo varios hijos. Pero David por cierto. David hizo bien su trabajo. Quiero explicar esto porque alguien pudiera estar confundido en ello. Nosotros los padres somos responsables de nuestros hijos hasta que ellos hacen su vida solos. Una vez que ellos ya están afuera del hogar, ya son responsables directos delante de Dios, ya no nosotros. Pero si ellos están bajo nuestro hogar, bajo nuestro techo, bajo nuestra responsabilidad, entonces nosotros seguimos siendo responsables. Esto implica que si un hombre es casado, una mujer es casada, ya no tiene que rendirle cuentas a sus padres, ahora tiene que rendirle cuentas a lo que es la relación matrimonial. ¿Ok? Entonces, el legado de un cristiano tiene que ver con principios divinos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tiene que ver con valores que pueden ser valores humanos, como puede ser respeto, trabajo, humildad. ¿Qué más? Ayúdenme, hermanos. Todo eso es nuestro legado. Nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos algo que ellos los haga mejores de lo que somos nosotros. No que los empeore, porque entonces ya no funciona la evolución en nosotros. Es parte de nuestro deber como padres y esposos dejarle un legado. La rectitud, la fidelidad, es parte de lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que ellos aprendan. De tal manera que cuando ellos lleguen a grandes no se olviden de esa disciplina y amonestación del Señor, que tiene que ver con la palabra. También tenemos que dejarles hábitos buenos. ¿Como qué hábitos? Quiero que alguien me ayude porque ya se me acabó mi lista aquí. Responsabilidad, gracias. ¿Quién lo dijo por ahí? Levante su mano, hermana, para que ándele, gracias, hermana. Responsabilidad, fidelidad, puntualidad, sí es cierto, son hábitos correctos. Mande. No le escucho. Prudencia, hermana, sí, exacto. Sí. Miren, una ocasión alguien preguntó respecto al Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús dijo: y si alguno te obligare a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Quiénes eran los que podían obligar a un judío a llevar carga por 1 milla? Hermanos, los soldados romanos. Pero ellos eran los conquistadores,
Y Dios quiso que los judíos aprendieran prudencia. Si un soldado dice, llévame esta carga por 1 milla, no te opongas. No te opongas porque él tiene la autoridad y te puede matar. Entonces mejor sírvelo, agarra lo que tenga la carga y en lugar de llevarlo 1 milla, dale una lección y llévala 2 millas para que aquí está, Señor. Y en lugar de que tengas un castigo o poner en riesgo tu vida, fuiste tan prudente que ahora vas a tener gratitud de aquel que te quiso obligar a hacer algo que no es correcto o que no era propio, pero que el Señor Jesús trató de enseñarles prudencia. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Le digo a mis hijos, venimos cuando vengo manejando o viene alguno de ellos manejando, y todos los choferes, todos los que manejamos, cometemos errores, todos. Si hay alguien que me dice, es que yo no, hermano, yo soy un buen chofer, no es cierto. Todos cometemos errores, nada más que no al mismo tiempo que el otro. Entonces, cuando el otro se equivoca, nosotros tenemos la tendencia a creer que nosotros somos la ley y que nosotros nunca nos equivocamos, y entonces nos ensañamos contra el pobre que cometió un error. Les digo a mis hijos, si alguien va invadiendo tu carril, haz un pitazo, nada más, uno, un pip, y aquel reacciona, dice, ay caray, y corrige, y ya está. Y cuando tú pases y lo rebasas, no voltees a verlo, porque eso no es prudente. Esto es agresión. Cuando tú pasas y te le quedas viendo, es agresión, es una actitud grosera. Esos son hábitos que tenemos que evitar dejarle a nuestros hijos. Tenemos que darle la oportunidad de que aprenda. Yo le he dicho a mis hijos, nosotros los que andamos en la carretera vamos a cometer errores, todos, nada más que no siempre a la hora que el otro lo comete. Entonces, todo esto es parte de nuestro legado, pero me falta algo más, hermanos. ¿Qué más? Lectura de la palabra, tiempo de oración, el reunirnos periódicamente como iglesia, que sea un hábito para nosotros, que nuestros hijos aprendan. No sé cuántos se dan cuenta, yo no utilizo una Biblia psicodélica, es una Biblia roja que me encontré allá en el templo de los hermanos que de repente son muy fieles en la lectura y la olvidan y jamás regresan por él. Pues esta Biblia tiene años allá, y mi Biblia la di a reparar porque, entre otras cosas, uno de mis nietecitos la rayó. Pero la pregunta, ¿por qué la rayó? Bueno, porque cuando él venía a la oficina y veía que yo estaba leyendo y agarraba un marcador y le resaltaba, entonces, ¿qué creen que él aprendió? Que él puede también resaltar mi Biblia, no es que la resaltó con otras cosas. Bueno, hermanos, eso es algo que yo lo dije en una ocasión, aun cuando me echó a perder una Biblia. ¿Saben qué? Estoy contento porque mi hijo, mi nietecito, está viendo el ejemplo que le está dando el abuelo, y él quiere también subrayar la Biblia. Pero va a llegar el momento en que va a entender cabalmente que subrayar no es lo mismo que destruir. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, muchísimas gracias por tus bendiciones que nos das cada día. Gracias por darme la oportunidad de servir a esta tu iglesia, Señor, Ebenecer, en Tecamachalco, Puebla. Qué privilegio, Señor, es para mí el poder compartirles tu bendita palabra. Y, Señor, estoy seguro que he cometido errores en mi exposición, pero no ha sido mi intención perjudicar a mis hermanos. Por favor, aquello que no estuvo bien dicho, quítalo de su mente y de su corazón, pero recalca en sus corazones los principios correctos que tu Espíritu Santo, Señor, ha puesto en nuestro sermón, y que cada uno de nosotros pueda entender cabalmente que el diseño de Dios es un privilegio, es una cosa perfecta, mi Señor. El diseño de Dios de padres y esposos
es algo bueno, es algo que no debemos de cambiar y que por el cual nosotros como iglesia tenemos que estar luchando. Y que las implicaciones de ello, Señor, son implicaciones propias de aquellos hijos tuyos que te aman, que te temen, que te buscan, mi Señor, y que estoy seguro, practicándolas, mi querido Señor, seremos mejores hijos tuyos cada día. Gracias por esta oportunidad, mi Señor. Bendice a mis hermanos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.